Ninguna mujer me ha soportado. Espero que tú lo consigas. ¿Qué clase de hombre le dice eso a una joven que acaba de ser vendida como si fuera una res en una feria de ganado? ¿Y qué clase de mundo permite que una muchacha sin apellido, sin dinero y sin nadie que la defienda, sea entregada a un desconocido con la misma indiferencia con que se cierra un trato de hacienda? Hubo una época en que eso no solo era posible, era completamente normal. Y en esa época vivió Camila. Bienvenido a Corazón. Mi nombre es Javier, y aquí encontrarás historias que llegan directo al corazón. Relatos intensos, llenos de emoción, capaces de dejarte sin aliento y atraparte hasta el final. Si te gustan las buenas historias, suscríbete. Y ahora, pasemos a la historia. El barón Rodrigo de Salvatierra no era un hombre acostumbrado a las presentaciones largas ni a los protocolos innecesarios. Era un hombre de pocas palabras y muchas deudas emocionales, de esas que no se pagan con dinero sino con años de silencio y habitaciones cerradas. Cuando entró al despacho de don Eusebio Peralta aquella mañana de octubre, con el abrigo oscuro todavía húmedo por la llovizna del camino, y los guantes de cuero en la mano izquierda, no lo hizo con la actitud de quien va a conocer a una persona. Lo hizo con la actitud de quien va a inspeccionar una herramienta en Camila. Llevaba media hora de pie junto a la pared del fondo, con las manos cruzadas sobre el delantal gris y la vista fija en un punto del suelo que no tenía nada especial, pero que era más seguro que cualquier rostro en esa habitación. Olía a tinta seca y a polvo de papel viejo. Había una chimenea encendida, pero el calor no llegaba hasta donde ella estaba. Sus botas tenían la suela delgada y sentía el frío del suelo de piedra subir por sus pies como una advertencia. Tenía 20 años, y el aspecto de quien ha aprendido a ocupar el menor espacio posible para molestar lo menos posible a don Eusebio. Era el notario del pueblo de Valdecruces, un hombre gordo y satisfecho de sí mismo, con dedos cortos, y una manera de hablar que hacía que todo sonara a favor suyo. Había sido el albacea testamentario del padre de Camila, un arrendatario que murió sin dejar más herencia que deudas, y una hija mayor heredad a quien nadie reclamaba. Cuando el barón de Salvatierra hizo llegar una carta preguntando si había en la región alguna mujer joven y trabajadora, dispuesta a emplearse como ama de cría y dama de compañía para su hacienda del norte, don Eusebio no tardó ni un día en responder. Mencionó a Camila con la misma naturalidad con que habría mencionado un mueble en buen estado, disponible para recoger. En el barón la miró durante un tiempo que a ella le pareció demasiado largo. No era una mirada lasciva ni cruel, era una mirada evaluativa, clínica casi, como la de alguien que ha sido defraudado tantas veces, que ha decidido medir todo antes de confiar en nada. Tenía unos 38 años, quizás 40, el cabello oscuro con algunas canas en las sienes, una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda, los ojos de un color indeterminado, entre el gris del cielo en noviembre y el verde de la piedra mojada, la mandíbula apretada de quien carga con algo que no puede soltar. Don Eusebio habló por los dos durante un buen rato. Explicó las virtudes de Camila con el entusiasmo eficiente del vendedor, aunque era trabajadora, que sabía leer y escribir mejor que muchas mujeres de buena familia, que tenía experiencia con niños pequeños, porque había cuidado a los hijos de la señora Marcena durante 2 temporadas, que era discreta, que no daba problemas, que no tenía familia que fuera a reclamarla ni a visitarla ni a complicar el arreglo. Este último punto lo dijo con un tono especialmente satisfecho, como si la soledad de Camila fuera una ventaja comercial. El barón escuchó todo sin interrumpir. Luego hizo una sola pregunta, dirigida directamente a ella, y fue la primera vez en toda la mañana que alguien la trató como si pudiera tener una respuesta propia. Le preguntó si ella estaba de acuerdo con el arreglo o si lo hacía por obligación. La pregunta la tomó tan por sorpresa que tardó un instante en reaccionar. Don Eusebio intervino antes de que pudiera responder, asegurando que Camila estaba encantada con la oportunidad. El varón lo ignoró completamente y esperó. Camila levantó la vista del suelo por primera vez. Lo miró y le dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero que quería saber exactamente qué se esperaba de ella antes de firmar cualquier papel. Hubo un silencio breve y tenso. Don Eusebio carraspeó. El varón, por primera vez desde que había entrado, hizo algo inesperado. Asintió levemente con la cabeza, con un gesto que podía interpretarse como respeto, o al menos como reconocimiento. Le explicó entonces lo que necesitaba, sin adornos. Tenía un hijo de 7 años llamado Nicolás. El niño estaba a cargo de una institutriz que había renunciado 3 semanas antes sin dar explicaciones satisfactorias. Antes de ella, habían pasado otras 2 mujeres por la hacienda. Una había pedido irse al cabo de 3 meses. Otra había durado menos de 6 semanas. Necesitaba a alguien que cuidara al niño, que le hiciera compañía, que le enseñara lo básico y que, sobre todo,
tuviera la paciencia suficiente para quedarse. La hacienda estaba a 2 días de viaje de Valdecruces. Era un lugar aislado. Los inviernos eran duros. No era para cualquiera Anne. Y entonces, antes de que ella pudiera decir nada más, el varón añadió lo último. Lo dijo en voz baja, sin dramatismo, con la misma sequedad con que habría comentado el estado del tiempo. Le dijo que ninguna mujer había podido soportarlo durante más de una temporada, que la casa tenía sus exigencias, que él mismo tenía sus costumbres, sus silencios y sus límites, y que esperaba que ella tuviera la fortaleza de lograrlo donde las demás habían fallado. Camila sintió el peso de esas palabras de una manera extraña, no como una amenaza, sino como una prueba, como si el hombre que tenía enfrente no estuviera tratando de asustarla, sino de advertirla honestamente, con la honestidad ruda de quien ya no tiene energía para los engaños. Y en esa advertencia, en esa brutalidad sin malicia, Camila encontró algo que no esperaba encontrar, la primera forma de respeto que alguien le había mostrado en mucho tiempo, afirmó, con su nombre completo. En letra clara, sin temblar la mano, Don Eusebio enrolló los documentos con satisfacción. El varón se puso los guantes. Nadie le preguntó a Camila si tenía algo que recoger, si necesitaba tiempo, si quería despedirse de algo o de alguien. Se asumió que no, y esa asunción, silenciosa y terrible, era la verdad más dolorosa de toda la mañana. No había nada de qué despedirse. El cuarto que había rentado en casa de la señora Marcena ya no era suyo desde el mes anterior. Sus pertenencias cabían en un bolso de tela que había dejado en el zaguán de entrada. Doblado sobre sí mismo con la modestia de las cosas que no tienen a dónde crecer, Anne salió al patio del notario, detrás del varón sin que nadie le indicara el camino. La llovizna había cedido y quedaba ese olor particular de la tierra mojada, mezclado con el humo de las chimeneas del pueblo. El carruaje del varón esperaba en la calle, un vehículo oscuro y funcional que no tenía nada de lujoso, pero que transmitía solidez. El cochero la miró con la curiosidad discreta de quien ya ha visto muchas cosas y ha aprendido a no opinar sobre ninguna. El varón tomó el bolso de las manos de Camila antes de que ella pudiera protestar. No lo hizo con gentileza particular, pero tampoco con brusquedad. Lo entregó al cochero con una instrucción breve y se subió al carruaje. Camila subió detrás. La puerta se cerró. Y Valdecruces, con su notario satisfecho, su plaza de piedra gris y su olor permanente a leña y a chisme, desapareció detrás de ellos mientras las ruedas del carruaje comenzaban a rodar hacia el norte, dentro del vehículo. El varón sacó un libro y lo abrió. No habló durante la primera hora de camino. Camila tampoco miraba por la ventana como el paisaje cambiaba, como los campos de labor daban paso a terrenos más abruptos, como los árboles se volvían más altos y más oscuros. Había algo en ese silencio compartido que no era incómodo, era simplemente honesto. Dos personas que no se conocían, que no se habían elegido del todo, que iban hacia un lugar incierto, sin fingimientos, sin palabras de más. En algún momento, sin levantar la vista del libro, el varón le preguntó si sabía montar a caballo. Ella respondió que no. Él asintió como anotando un dato, luego le preguntó si tenía miedo a los perros grandes. Ella dijo que no especialmente. Él volvió al libro. Eso fue todo. Pero Camila se quedó pensando en esas dos preguntas durante mucho tiempo. No eran las preguntas de un hombre que iba a maltratarla. Eran las preguntas de un hombre que estaba, a su manera, preparándola para lo que venía. Y en esa diferencia, en ese matiz pequeño e importante, Camila sintió algo que no se atrevió a nombrar todavía. Solo lo guardó como guardaba todas las cosas que no cabían todavía en palabras dentro del bolso de tela, entre una muda de ropa y un pañuelo bordado que había sido de su madre. Había un objeto pequeño que Camila cargaba desde los 12 años, medio medallón de plata, roto en diagonal, con una inscripción en el reverso que ella nunca había podido descifrar completamente, porque la rotura cortaba las letras por la mitad. No sabía de dónde venía, solo sabía que su padre se lo había dado sin explicación, en uno de sus últimos días, con la urgencia vaga de quien entrega algo que pesa. Sin saber exactamente por qué pesan, el carruaje traqueteó sobre las piedras del camino. El cielo seguía gris, y la hacienda de Salvatierra esperaba, invisible todavía 2 días más al norte, con sus ventanas cerradas y sus secretos intactos. Llegaron al anochecer del segundo día, cuando el cielo ya había perdido el último rastro de luz y solo quedaba una franja violeta muy delgada sobre los montes del oeste. Camila llevaba horas con la espalda rígida y las manos entumecidas. El camino en la segunda jornada había sido peor que el primero, más estrecho, más irregular, con baches profundos que hacían traquetear el carruaje de una manera que parecía deliberada, como si la tierra misma advirtiera a los recién llegados que no iban a encontrar nada fácil al final del trayecto.
Habían parado una vez al mediodía en una posada pequeña y sucia, donde el varón tomó un caldo que no terminó y ella comió un trozo de pan con queso, seco que se deshacía en la boca con un sabor a polvo y a tiempo pasado. No habían hablado mucho más en esas 2 jornadas. El varón había dormido durante parte del camino, con la cabeza inclinada hacia la ventanilla y el libro cerrado sobre la rodilla, y Camila había aprendido en esas horas algo que tardaría semanas en entender del todo, que el silencio de ese hombre no era hostilidad, era la forma que tenía de existir cuando no había nada urgente que decir. Era un silencio habitado, no vacío, y esa distinción, invisible para muchos, era para alguien como Camila, acostumbrada a los silencios que castigaban, una diferencia enorme cuando el carruaje dobló la última curva del camino y los faroles de la hacienda aparecieron entre los árboles. Camila contuvo el aliento. No era la primera vez que veía una casa grande. Había trabajado en casa de la señora Marcena, que era una vivienda respetable de pueblo. Pero lo que tenía delante no era una casa grande, era otra cosa completamente distinta. Era un edificio que había crecido durante siglos, que había absorbido generaciones enteras, que llevaba en sus muros de piedra oscura y en sus ventanas altas y estrechas la memoria acumulada de todo lo que había ocurrido dentro de él. No era hermoso en el sentido convencional, era imponente en el sentido más antiguo de la palabra, ese que se parece más al respeto que al placer en la fachada principal. Tenía 3 pisos y una escalinata de piedra, que subía en 2 tramos hasta el portal de arco. Había hiedra en los laterales, recortada con disciplina desigual, como si alguien la cuidara a ratos, pero no con constancia. En la planta baja, una sola ventana tenía luz, y esa luz era suficiente para que el edificio entero pareciera no dormir del todo, sino simplemente estar en guardia antes de que el carruaje se detuviera del todo. La puerta principal se abrió y en el umbral apareció una mujer que Camila tardaría en aprender a leer, pero que entendió de inmediato en lo esencial. Era alta, delgada, con la delgadez de la austeridad más que de la naturaleza, de unos 50 años, con el cabello oscuro y canoso, recogido en un moño sin un solo pelo fuera de su lugar. Llevaba un vestido negro de lana que no tenía ningún adorno innecesario, y sostenía un candelabro de 3 brazos con la postura de quien ha sostenido ese mismo candelabro en ese mismo umbral cientos de veces. Se llamaba Petre, y era el ama de llaves de la hacienda desde hacía más de 20 años. Petre observó a Camila bajar del carruaje con una expresión que no era hostil, pero que tampoco era cálida. Era la expresión de quien ha aprendido a no ilusionarse con las llegadas, porque ya sabe demasiado bien lo que ocurre en las partidas. Hizo un gesto con la cabeza hacia el interior de la casa, y ese gesto fue tanto bienvenida como instrucción. El interior de la hacienda olía a cera de velas, a leña reciente y a algo más antiguo debajo de todo eso, algo parecido al cuero envejecido y a la piedra húmeda, ese olor que tienen los lugares que llevan mucho tiempo siendo lo que son. El vestíbulo era grande y severo, con el suelo de losas grises, y un par de retratos en las paredes, que Camila no tuvo tiempo de examinar, pero que registró como presencias. Como hoy, había una escalera central que se dividía en 2 hacia el primer piso, y en el descansillo de esa escalera, agarrado a la barandilla con las 2 manos y con los ojos muy abiertos en la penumbra, estaba Nicolás. El niño tenía 7 años, pero parecía más pequeño de lo que era, con esa fragilidad de los niños que han pasado tiempo tristes sin que nadie los ayude a nombrarlo. Tenía el pelo oscuro del padre revuelto a esa hora de la noche, y estaba en camisa de dormir, lo que significaba que debería haber estado en cama hacía tiempo. Miraba a Camila desde arriba sin moverse, sin saludar, con una intensidad evaluativa que era casi igual a la del varón, pero más cruda, más infantil, sin el barniz de la compostura adulta. El varón levantó la vista hacia su hijo, y hubo entre ellos un intercambio silencioso de una complejidad notable. No era el saludo de un padre que regresa contento, era el reconocimiento de 2 personas que se quieren de una manera complicada, que tienen entre ellas algo sin resolver que ninguno de los 2 sabe todavía cómo resolver. El varón le hizo un gesto al niño para que bajara a la cama. Nicolás obedeció, pero antes de desaparecer por el pasillo del primer piso, lanzó una última mirada larga a Camila. No era una mirada de bienvenida, era una mirada de advertencia. Yo ya sé cómo termina esto. Si eso llegó a doler, Camila no lo mostró. Petra la llevó a su cuarto, que estaba en el ala este de la planta baja, junto a la cocina. Era una habitación pequeña pero limpia, con una cama de hierro, una mesa con jofaina y espejo, un armario estrecho y una ventana que daba al patio trasero. Olía a lavanda seca colgada en los travesaños del armario. Había una vela encendida sobre la mesa. En otro contexto, en otra vida, podría haber sido un cuarto agradable. En las circunstancias exactas de esa noche, era simplemente un lugar donde caer,
Petre le explicó las reglas de la casa, con la misma eficiencia con que habría leído un inventario. Los horarios de las comidas, las zonas que estaban fuera de límites para el servicio, el cuarto del niño en el primer piso, al fondo del corredor norte, la biblioteca, cerrada con llave excepto cuando el varón estaba presente, el estudio del varón, estrictamente privado, el ala oeste, que llevaba cerrada desde la muerte de la baronesa y que no se abría bajo ninguna circunstancia. Este último punto Petri lo dijo con un tono particular, no de amenaza sino de peso, como si esa ala cerrada fuera algo que todos en la casa cargaban de una manera u otra. Camila escuchó todo sin interrumpir. Cuando Petra terminó, le preguntó cuándo había muerto la baronesa. Hubo una pausa mínima. Petra respondió que hacía 3 años. Camila asintió. No preguntó más, pero archivó la pausa, el tono, la manera en que Petra dijo 3 años como si el número todavía tuviera bordes afilados. Esa noche, Camila tardó en dormirse, no por incomodidad ni por miedo, sino porque la casa hacía ruidos. Todos los edificios viejos hacen ruidos por las noches en crujidos de madera, susurros de corrientes de aire, golpes lejanos de alguna persiana mal asegurada. Pero los ruidos de la hacienda de Salvatierra tenían una calidad distinta, como si el edificio hablara en un idioma que todavía no conocía y que tendría que aprender a descifrar. A medianoche escuchó lo que le pareció el llanto de un niño. Duró poco. Se detuvo antes de que pudiera estar segura de haberlo oído en algún momento entre la medianoche y el amanecer. Camila sacó el medio medallón de su bolso y lo sostuvo entre los dedos en la oscuridad. Era pequeño y pesaba menos de lo que parecía. La inscripción rota en el reverso era una letra mayúscula que podía ser una S o una F, dependiendo del ángulo, seguida de lo que parecía el inicio de una palabra que la rotura interrumpía sin compasión. Siempre había pensado que era alguna reliquia sin importancia que su padre había guardado por sentimentalismo, pero su padre no había sido un hombre sentimental, y eso hacía que el medallón fuera, a su manera, un enigma sin resolver que ella cargaba encima. Todos los días Ang lo guardó de nuevo y cerró los ojos. Sí, esta historia ya te está atrapando tanto como a mí. Esto apenas comienzan los mayores giros de esta historia, todavía están por llegar. ¿Qué harías tú en el lugar de Camila? ¿Habrías firmado ese papel? Déjame tu respuesta en los comentarios. El primer amanecer en la hacienda llegó con neblina. Camila lo vio desde la ventana de su cuarto mientras el patio trasero aparecía muy lentamente entre la gris espesura de la mañana. Primero como una silueta de árboles oscuros, luego como un espacio concreto con sus adoquines húmedos, su pozo con cadena de hierro y su higuera torcida en el ángulo del muro. Había un hombre mayoere con una escoba que barría hojas sin prisa. Había una gallina que cruzó el patio de un extremo a otro con esa dignidad ridícula de las aves de corral. Había olor a pan desde la cocina que llegaba por debajo de la puerta de su cuarto. Como una promesa pequeña, Camila se lavó la cara con el agua fría de la jofaina. Se arregló el pelo, se puso el delantal limpio que había traído en el bolso y salió al corredor. Tenía trabajo que empezar y un niño desconfiado que conocer. Las casas grandes se entienden caminándolas, no mirándolas desde fuera. Y Camila había aprendido desde muy joven que la única manera de ganarse un lugar en el mundo era ocupándolo con cuidado, con constancia, con la paciencia de quien sabe que las cosas que valen la pena no se consiguen de un día para otro. A lo que no sabía todavía era que en esa casa la paciencia no solo sería una virtud, sino también la única protección que tendría contra fuerzas que todavía no alcanzaba a ver. Nicolás de Salvatierra era un niño difícil de la manera más silenciosa posible. No gritaba, no golpeaba, no hacía berrinches visibles que pudieran ser corregidos con una reprimenda o una mirada severa. Su dificultad era de otro tipo, más refinada y más profunda. Era la dificultad del niño que ha aprendido a no necesitar a nadie, porque necesitar duele, y que por tanto construye alrededor de sí mismo una muralla tan bien disimulada que la mayoría de los adultos ni siquiera la perciben hasta que ya se han estrellado contra ella en la primera mañana. Camila subió al primer piso con una bandeja de desayuno que Petre le había preparado para el niño en un tazón de leche caliente con canela, 2 rebanadas de pan con mantequilla y una pequeña pera. Había también un vaso de agua. Todo estaba dispuesto con la precisión funcional de quien lleva años haciendo lo mismo, sin que nadie se lo agradezca, ni se lo reproche. Camila llamó a la puerta del cuarto de Nicolás y esperó. A nada volvió a llamar. Una pausa larga. Luego un sonido mínimo desde adentro que podía interpretarse como permiso o como resignación. Difícil decirlo. Entró. El cuarto era más grande de lo que esperaba y estaba ordenado con una meticulosidad que no era natural en un niño de 7 años, lo que significaba que alguien, probablemente Petra, lo ordenaba todos los días. Había una cama con cabecero de madera oscura, una mesa de estudio con libros apilados con precisión,
un armario cerrado y en la ventana, mirando hacia el patio trasero con las manos metidas en los bolsillos del pantalón. El niño tenía puesto un traje de paño oscuro que parecía demasiado formal para esa hora de la mañana. El pelo revuelto de la noche anterior había sido peinado, pero ya empezaba a revelarse en un mechón sobre la frente. Camila dejó la bandeja sobre la mesa de estudio, sin hacer ruido innecesario. Le dijo buenos días. Nicolás no respondió. Siguió mirando por la ventana. Camila se preguntó durante un instante qué habría hecho en su lugar una institutriz más experimentada, más entrenada en los métodos pedagógicos de la época, y decidió que lo que habría hecho era exactamente lo contrario de lo que ella iba a hacer. Se sentó en el borde de la cama, no en la silla junto a la mesa, y miró también hacia la ventana. Sin instrucción, sin expectativa visible, pasaron tal vez 5 minutos en ese silencio compartido. El patio de abajo empezaba a llenarse de actividad. El hombre con la escoba había sido reemplazado por 2 mozos que cargaban sacos. La gallina había encontrado compañía en otras 3 gallinas que Camila no había visto la noche anterior, y el cielo sobre los muros del patio pasaba del gris pálido al blanco amarillento de la mañana fría. Olía a tierra húmeda y a la canela del tazón de leche que se estaba enfriando sobre la mesa. Fue Nicolás quien habló primero. Lo hizo sin girarse, con la vista todavía en la ventana, con esa naturalidad artificial de los niños, que quieren parecer que no les importa lo que dicen mientras que en realidad cada palabra ha sido calculada. Le preguntó a Camila cuánto tiempo pensaba quedarse. Camila consideró la pregunta con la seriedad que merecía. No le dijo lo que los adultos siempre les dicen a los niños en esas situaciones. Esas frases tranquilizadoras que son, en realidad, promesas vacías. Le dijo que no lo sabía con certeza, pero que de momento no tenía ningún plan de irse. Nicolás procesó eso. Se giró apenas lo suficiente para mirarla de reojo y preguntó si ella sabía que las últimas 2 mujeres que habían venido a cuidarlo se habían ido muy rápido. Camila respondió que sí, que el varón se lo había mencionado. Nicolás volvió a la ventana y dijo, con una indiferencia que era demasiado perfecta para ser real, que seguramente ella haría lo mismo. No era una provocación, era una defensa. Y Camila, que había crecido desarrollando la capacidad de distinguir entre las dos, lo entendió inmediatamente. Le dijo que quizás tenía razón, que no podía prometerse nada, que la vida era así de complicada y que los niños merecían que los adultos les dijeran la verdad, en lugar de inventarles certezas falsas. Nicolás se giró del todo por primera vez. La miró con una expresión que mezclaba la sorpresa con algo parecido al recelo que siente quien esperaba una trampa y no la encontró. Camila señaló el tazón de leche y le hizo notar que se estaba enfriando y que la canela fría no era lo mismo que la canela caliente. Él se acercó a la mesa, se sentó y empezó a desayunar, sin más palabras, pero sin darle espalda tampoco. Eso fue todo el primer día. Una victoria mínima, casi invisible, pero Camila conocía la diferencia entre los avances que hacen ruido y los que no hacen ninguno. Los segundos, en su experiencia, eran los que duraban en sí. Ya sientes que esta historia te está llegando al corazón y no quieres perderte lo que viene. Este es el momento de suscribirte al canal. Las mejores historias merecen ser escuchadas hasta el final, y esta tiene mucho más por revelar. Los días siguientes siguieron el mismo patrón, con variaciones mínimas. Camila aprendió los ritmos de la casa con la misma atención con que aprendería un idioma extranjero, observando más que preguntando, siguiendo las corrientes invisibles que determinan cómo funciona un lugar antes de intentar moverse en ellas. La hacienda tenía una estructura doméstica bien establecida, que giraba alrededor de Petre como un sistema planetario, alrededor de su sol. Petre coordinaba a los 2 mozos de interior, a la cocinera Dolores, al cochero Benito y a los 3 jornaleros que vivían en las dependencias del fondo del patio. Lo hacía con una eficiencia que no admitía discusión, pero que tampoco era cruel. Era simplemente exacta. El varón aparecía en el desayuno y en la cena, y pasaba el resto del día en su estudio o recorriendo las tierras de la hacienda a caballo. No interfería en el cuidado de Nicolás más allá de preguntar, algunas noches durante la cena, si el niño había comido bien o si había hecho sus lecciones. Las respuestas las recibía con el mismo asentimiento con que habría recibido el parte meteorológico e información útil. Archivada, sin reacción visible, Camila notó que el varón no le dirigía muchas palabras directamente, pero que tampoco la ignoraba. La observaba, de la misma manera tranquila y periférica con que la había observado en el despacho del notario, como si todavía estuviera completando una evaluación que había comenzado antes de que ella llegara. Nicolás, por su parte, fue cediendo terreno de manera tan gradual que Camila no habría podido señalar el momento exacto en que el niño dejó de tratarla como un intruso y empezó a tratarla como parte del paisaje. Fue quizás el 4.º día, cuando le preguntó si sabía jugar al ajedrez. Ella dijo que no muy bien, lo cual era verdad. Él respondió que mejor,
porque si alguien le ganaba sin dificultad perdía el interés de inmediato. Le enseñó las piezas y las reglas con la seriedad de un maestro que ha tenido malos alumnos, pero no ha perdido la esperanza. Camila aprendió despacio adrede para que la partida durara más, y Nicolás nunca llegó a darse cuenta de que lo hacía. O si se dio cuenta, eligió no decirlo. Fue durante una de esas tardes de ajedrez, cuando Camila vio el medallón. Estaba sobre la repisa de la chimenea del cuarto del niño, entre un soldadito de plomo y una concha de mar. Era la mitad de un medallón de plata, roto en diagonal, y aunque estaba lejos y Camila no podía leer la inscripción del reverso desde donde estaba sentada, la forma de la rotura era inconfundible. Era la imagen especular de la pieza que llevaba ella en su bolso de tela desde los 12 años. Se quedó inmóvil durante un instante, que debió de parecer muy largo, aunque Nicolás tenía los ojos puestos en el tablero y no la miraba. Camila respiró, movió un alfil, dijo que había cometido un error y que necesitaba reconsiderar. Nicolás sonrió ligeramente, complacido con la superioridad táctica que le daba ese error, y Camila, mientras fingía estudiar el tablero con concentración, en realidad estaba procesando, con toda la calma que podía reunir. Lo que acababa de ver eran dos mitades del mismo medallón, una en manos de la hija de un arrendatario muerto sin herencia ni apellido, la otra en el cuarto del hijo de un varón. La pregunta que nacía de eso no era pequeña ni cómoda. Era la clase de pregunta que, una vez formulada, no puede desformularse en esa noche. Camila no durmió. Sostuvo su mitad del medallón bajo la vela encendida y estudió la inscripción rota una vez más, como si las letras pudieran haber cambiado desde la última vez que las miró. No habían cambiado. Seguían siendo las mismas, una inicial mayúscula, el comienzo de una palabra interrumpida, el vacío donde la otra mitad completaría el sentido. Pensó en su padre, en sus últimos días, cuando el trabajo en las tierras ya no le daba para pagar la renta, y cuando toser se había vuelto su ocupación principal. Había sido un hombre callado, su padre, de esos que cargan las cosas adentro hasta que las cosas los doblan. Nunca había explicado de dónde venía el medallón. Nunca había explicado muchas cosas. Ahora que Camila empezaba a ver los contornos de un misterio que podía involucrarla de maneras que todavía no alcanzaba a imaginar, el silencio de su padre tenía un peso diferente. Ya no era la reserva de un hombre tímido, era la protección de un hombre que sabía algo peligroso y había decidido, por alguna razón que Camila no entendía, llevárselo consigo. Apagó la vela. Oscuridad total. El viento afuera movía algo de metal en el patio con un sonido periódico, como un péndulo. La hacienda respiraba a su alrededor con sus crujidos nocturnos, sus corrientes de aire frío por los marcos de las ventanas, su olor permanente a piedra y a tiempo. Camila cerró los ojos y se prometió a sí misma ser más paciente que el miedo, que no iba a sacar conclusiones antes de tener hechos, que iba a seguir haciendo su trabajo, cuidar a ese niño triste, aprender esa casa y esperar que las respuestas llegaran solas. Si les daba el tiempo suficiente, lo que no se prometió fue olvidar lo que había visto. Eso no estaba dentro de sus posibilidades. La semana siguiente trajo consigo el primer cambio visible en Nicolás. No fue dramático ni repentino. Fue la clase de cambio que solo los que miran de cerca pueden detectar. El niño empezó a esperarla, no con palabras ni con gestos explícitos, simplemente, cuando Camila llegaba a su cuarto por la mañana, Nicolás ya no estaba mirando por la ventana con la espalda hacia la puerta. Estaba sentado en la mesa de estudio, con algún libro abierto, o con el tablero de ajedrez ya colocado, como si hubiera estado calculando desde hacía rato a qué hora llegaría en un día, sin previo aviso. Mientras Camila le ayudaba con una lección de aritmética que al niño le producía una mezcla de aburrimiento y frustración legítima, Nicolás le preguntó si su madre había sido buena persona. La pregunta cayó en el silencio de la habitación como una piedra en agua quieta. Camila levantó la vista del cuaderno. El niño no la miraba. Tenía el lápiz entre los dedos y dibujaba una línea en el margen del papel con la concentración puesta en el movimiento del trazo. Camila le respondió que sí, que creía que su madre había sido buena persona, aunque la había perdido siendo muy pequeña, y los recuerdos que tenía de ella eran más sensaciones que imágenes concretas. El olor de un jabón particular, la textura de una falda de lana, una canción tarareada en voz baja. Nicolás procesó eso en silencio. Luego dijo, con esa voz plana de los niños que han decidido no mostrar lo que sienten, que él tampoco recordaba bien a su madre, que tenía 3 años cuando ella murió, y que lo que recordaba no estaba seguro de si era real o si lo había inventado con el tiempo. Camila no dijo nada durante un momento. Luego hizo algo que no estaba en ningún manual de instrucción pedagógica del siglo XIX. Le dijo a Nicolás que los recuerdos inventados también cuentan, que a veces el corazón construye lo que necesita para poder seguir, y que eso no era una mentira sino una forma de cuidarse a uno mismo. El niño la miró durante un segundo largo. Luego volvió a la aritmética sin más comentarios. Pero esa tarde, al terminar la lección,
cuando Camila recogía los cuadernos para dejarlos en su lugar. Nicolás le preguntó si podría volver a la mañana siguiente aunque no hubiera lección programada. Solo para jugar ajedrez, aclaró. ¿Solo eso? Camila dijo que sí. Por supuesto que sí. Y en ese sí, pequeño y doméstico y completamente desprovisto de dramatismo, algo en la hacienda de Salvatierra comenzó, muy lentamente, a cambiar de temperatura. Había una hora en la hacienda de Salvatierra que Camila identificó muy pronto como la más reveladora del día, aunque no lo pareciera desde fuera. Era la hora después de la cena, cuando Nicolás ya había sido llevado a su cuarto por Petra y la casa se aquietaba con ese silencio particular de los lugares, que han consumido toda su energía diurna y todavía no han entrado del todo en la inmovilidad nocturna. Era una hora intermedia, porosa, en la que la gente baja sus guardias sin darse cuenta porque cree que nadie mira. El varón Rodrigo de Salvatierra tenía la costumbre de sentarse en el sillón de cuero del vestíbulo durante esa hora, junto a la chimenea encendida, con un vaso de vino tinto que rara vez terminaba del todo. No leía en ese momento, aunque siempre había un libro cerca. No hacía nada productivo ni visible. Simplemente existía en ese espacio con una quietud, que en otro hombre habría parecido paz, y que en él parecía, más bien la suspensión voluntaria de algo que no podía nombrarse con facilidad. Camila lo cruzaba a veces en esos trayectos nocturnos de su cuarto a la cocina. Cuando iba a buscar agua o a dejar algo en su lugar, al principio lo saludaba con una inclinación breve y seguía su camino, consciente de que ese territorio no era el suyo, y de que las costumbres de la casa incluían una separación clara entre el mundo del varón y el mundo del servicio, una separación que Petra respetaba con religiosidad y que Camila no tenía ninguna intención de ignorar, pero fue el varón quien comenzó a retenerla, de maneras tan sutiles que durante los primeros días Camila no estaba completamente segura de que fuera intencional. Le hacía una pregunta breve cuando ella pasaba por el vestíbulo, que si el niño había dormido bien, que si la estufa de su cuarto tiraba correctamente, o si había que hacer ajustes, que si había notado que el segundo escalón de la escalera principal crujía de manera preocupante y si le molestaba cuando subía por la noche. Preguntas prácticas, domésticas, razonables, pero preguntas dirigidas a ella específicamente, con una atención que no era la misma que le prestaba a Petra o al resto del servicio en la primera vez que la conversación duró más de 5 minutos. Fue a finales de la segunda semana. Camila venía de revisar el cuarto de Nicolás porque había escuchado al niño levantarse a medianoche, y se había quedado con él hasta que volvió a dormirse, lo cual le había llevado más de media hora. Cuando bajó las escaleras, el varón seguía en su sillón, aunque ya era tarde, y el vino en el vaso no había bajado de nivel desde que lo había visto la última vez. Le preguntó qué le había pasado al niño. Ella le explicó que el niño había tenido una pesadilla, que se había despertado asustado pero sin recordar el sueño, que le había costado un poco calmarse pero que al final había vuelto a dormirse sin problema. El varón escuchó eso con una atención que iba más allá de la información puntual. Luego dijo, en voz baja y con la vista puesta en el fuego, que Nicolás tenía pesadillas desde hacía años, que las anteriores cuidadoras le habían dicho que el niño gritaba a veces en mitad de la noche, pero que ninguna había bajado a contarle cómo había terminado la cosa. Hubo en esa observación algo que Camila percibió como una grieta en la compostura habitual del varón, una grieta pequeña, casi invisible, pero real. Era la grieta del padre que no sabe exactamente qué le pasa a su hijo, porque hay una distancia entre ellos que ninguno de los dos sabe cómo cruzar, y que cada día que pasa sin cruzarla se vuelve un poco más ancha, un poco más difícil. Camila no llenó esa grieta con palabras de consuelo vacías. Le dijo que el niño le había mencionado que no recordaba bien a su madre, y que a veces los niños procesan las pérdidas de noche, cuando el día no les deja espacio para hacerlo. Le dijo también que Nicolás era un niño inteligente y sensible, que estaba claramente bien educado, y que con tiempo y regularidad seguramente las pesadillas irían cediendo. No lo dijo como quien consuela, lo dijo como quien informa con honestidad. El varón la miró durante un momento. Luego dijo algo que no esperaba Hande. Le dijo que su esposa había muerto de una enfermedad que había durado más de un año, que había sido un proceso largo y agotador y que Nicolás había pasado ese año en una casa, donde el sufrimiento era el aire que se respiraba, y que eso dejaba marcas que los adultos subestiman porque los niños pequeños no pueden articularlas. Era la primera vez que el varón mencionaba a su esposa. Lo había dicho con una sequedad que podía confundirse con indiferencia, pero que Camila identificó de inmediato como lo contrario en la sequedad de quien ha tenido que decir una cosa muchas veces para poder decirla sin romperse, y que todavía no lo ha logrado del todo. En Camila no preguntó más sobre el tema. Dijo buenas noches y subió a su cuarto, pero se llevó consigo esa imagen del varón junto al fuego, con el vaso de vino a medio beber y los ojos en las llamas, y la guardó en ese lugar interno donde guardaba las cosas, que todavía no sabía cómo clasificar,
pero que sentía que tenían importancia. Los días siguientes, las conversaciones nocturnas en el vestíbulo se volvieron más frecuentes, siempre con la misma estructura, breves, funcionales en apariencia, pero con algo debajo de la superficie que las hacía pesar más de lo que su duración justificaba. El varón preguntaba sobre Nicolás Sabra-la-Casa, sobre si ella tenía alguna necesidad que no hubiera mencionado a Petra. Camila respondía con precisión y, a veces, cuando el varón extendía la conversación más allá de lo estrictamente necesario, ella también añadía algo. Una observación sobre el niño, una pregunta sobre los libros de la biblioteca, una mención del ruido que hacía la ventana del corredor norte cuando el viento venía del este en una noche. El varón le preguntó si había sido feliz antes de llegar a la hacienda. La pregunta fue tan directa e inesperada que Camila tardó un instante en responder. Luego dijo, con la misma honestidad que él había usado al principio con ella, que había sido suficientemente ocupada para no tener tiempo de responder esa pregunta, y que ahora que tenía un momento para pensarlo, no estaba completamente segura de lo que significaba ser feliz para ella. El varón dijo que entendía eso mejor de lo que le gustaría, y en ese entendimiento compartido, en ese reconocimiento mutuo de dos personas que habían estado demasiado ocupadas sobreviviendo para preguntarse si estaban viviendo bien, hubo algo que no era todavía cercanía, pero que era el material del que la cercanía se construye en sí. Esta historia te está tocando el corazón tanto como a mí. Significa que no estás solo o sola en esto. Aquí hay una comunidad entera que siente lo mismo que tú. Deja tu comentario abajo y cuéntame qué piensas de Camila hasta ahora. Pero no todo en la hacienda se movía hacia la calma. Había corrientes contrarias, y la más constante de ellas tenía nombre y apellido en doña Remedios Alcántara de Salvatierra, prima del varón por parte de su madre difunta, que vivía en la ciudad pero que aparecía en la hacienda con una regularidad que no era casual. Doña Remedios era una mujer de unos 50 años con la elegancia de quien ha invertido mucho en parecer que no invierte nada. Tenía el pelo oscuro teñido con algo que olía a anís amargo cuando uno se le acercaba demasiado. Llevaba siempre al menos 2 broches de oro, visible en el vestido, y hablaba con esa cadencia pausada, de quien sabe que los demás van a esperar a que termine porque así lo exige el rango. La primera vez que Camila la vio fue un martes de principios de noviembre, cuando doña Remedios llegó en su propio carruaje con su doncella personal y anunció que se quedaría 3 días, porque tenía asuntos que discutir con el varón. Lo de los asuntos era técnicamente verdad. Lo de los 3 días era una manera de tener tiempo suficiente para evaluar a Camila, con la minuciosidad de quien tiene intereses que proteger. La evaluación fue discreta, pero implacable. Doña Remedios la miraba de una manera particular durante las comidas, con esa atención lateral que no se dirige directamente al objeto de interés, sino que lo rodea, lo mide, lo cataloga desde el ángulo menos expuesto. Le hacía preguntas sobre su familia, sobre su educación, sobre sus empleos anteriores, con el tono amable de quien simplemente está haciendo conversación y la precisión de quien está recopilando información. Camila respondía con la misma cortesía y la misma neutralidad con que habría respondido a cualquier persona en posición de autoridad social, con verdad suficiente para no mentir y con reserva suficiente para no exponerse en doña Remedios. A su vez, le decía cosas sobre el varón con esa generosidad envenenada de quien comparte información como si fuera un favor, y en realidad está sembrando semillas de duda. Le confió que el varón era un hombre de carácter muy difícil, que había tenido serios problemas con las cuidadoras anteriores, precisamente por eso, que la muerte de la baronesa lo había dejado con una amargura que a veces tomaba formas poco razonables, que había períodos en que se encerraba en el estudio durante días sin ver a nadie, incluido el niño. Toda esa información era entregada con la voz suave de la confidencia y el rostro compuesto de la benevolencia, pero el efecto buscado era transparente para quien supiera mirar en él de una mujer que quería que Camila se sintiera en terreno inestable y dependiente de la gracia de quienes llevaban más tiempo allí, a lo que doña Remedios no calculó bien fue que Camila no era una persona que se dejara desestabilizar por la insinuación. Era una persona que la reconocía, la clasificaba y seguía adelante, en lo que sí inquietó a Camila, y que no pudo ignorar con la misma facilidad. Fue algo que observó el segundo día de la visita. Doña Remedios había insistido en preparar personalmente el té de la tarde para el varón, con una atención hacia ese ritual que sobrepasaba la hospitalidad convencional. Camila pasó por el corredor de la cocina en el momento en que la doncella de doña Remedios llevaba la bandeja, y notó un olor que no encajaba con el té, en algo ligeramente metálico, casi mineral, que desapareció en cuanto la doncella dobló la esquina. Podía haber sido cualquier cosa. Podía haber sido nada, pero Camila tenía buena memoria olfativa.
y ese olor en particular lo había asociado antes, vagamente, con los remedios que el boticario del pueblo le había dado a su padre en los últimos meses, cuando ya nada servía del todo, pero se seguían intentando cosas. No era un olor de cocina, era un olor de farmacia. Lo guardó, sin sacar conclusiones, sin decirle nada a nadie todavía. Esa noche el varón estuvo más callado que de costumbre en la cena. Doña Remedios habló por todos con su fluencia experta. Nicolás comió sin levantar la vista del plato, y Camila, desde su lugar discreto en la mesa del servicio, observó todo con esa atención periférica que se le había desarrollado a lo largo de años de ocupar lugares donde era más útil ver que ser vista. El misterio, que había empezado con 2 mitades de un medallón, empezaba a crecer en direcciones que no había anticipado. Y lo que más la inquietaba no era no entender todavía. Era la sensación de que alguien, en esa casa o cerca de ella, sí entendía, y había decidido que era mejor que ella no lo supiera. La tarde en que Nicolás pidió bajar al patio sin que Petra lo acompañara, el cielo tenía ese color de plomo que anuncia nieve en las cumbres, aunque todavía no era invierno del todo. Camila lo tomó como un gesto mayoere, lo que parecía, porque en la hacienda cada movimiento pequeño tenía la gravedad de las cosas que se han negado durante años. El niño caminó con las manos escondidas en los bolsillos del pantalón de paño, la mirada seria, el paso firme y contenido, como si temiera que cualquier alegría visible lo delatara frente a un enemigo invisible. El aire olía a leña húmeda y a estiércol fresco, a romero aplastado cerca del muro donde crecía sin pedir permiso, y a ese metal sutil de las cadenas del pozo que crujían cuando el viento pasaba por el patio. Camila lo dejó elegir el rumbo. Nicolás cruzó los adoquines oscuros hacia las caballerizas, donde el calor animal se mezclaba con el olor a cuero de las sillas y el heno guardado. Las vigas del techo, ennegrecidas por el humo de años, parecían sostener no solo la madera sino el peso de una historia que se repetía sin cambios. Nicolás se detuvo frente a la puerta medio abierta y miró adentro con cautela. No era miedo al caballo, era miedo a la posibilidad de gustarle algo. Camila percibió esa tensión y no la empujó con prisa. Se limitó a abrir un poco más la puerta, dejando entrar un hilo de luz grisácea. Adentro, el caballo del varón, un alazán grande de ojos tranquilos, levantó la cabeza al sentirlos. El animal tenía el pelaje húmedo por el vapor de su respiración y el brillo de quien vive cuidado y al mismo tiempo vigilado. Nicolás se acercó despacio, como si la distancia fuera una cuerda que podía tensarse hasta romperse. Camila sintió el crujir de la paja bajo sus botas y el roce de su delantal contra el marco de madera. En esa quietud, el niño extendió una mano pequeña y firme hacia el hocico del caballo. La piel del animal, caliente y suave, le respondió con una calma que parecía imposible en una casa donde casi nada era calmo. Nicolás se quedó así, respirando cerca de la bestia, y por un instante su rostro dejó de ser el de un niño que calcula pérdidas. Fue el rostro de un niño que, sin darse cuenta, estaba aprendiendo a confiar en algo vivo. Camila lo observó con una emoción silenciosa que no se atrevió a mostrar demasiado, porque sabía que el exceso de ternura podía asustarlo igual que un reproche. Dejó que ese momento se quedara donde estaba, humilde y verdadero. Cuando el niño se apartó, volvió a su expresión seria y miró alrededor con un gesto rápido, como buscando una salida. Sus ojos se detuvieron en una repisa baja donde se guardaban herramientas pequeñas, aceite para las correas, un cepillo de crines, y junto a todo eso una cajita de madera con herrajes opacos. No era una caja de lujo, era una caja de uso, gastada por las manos. Nicolás no la tocó, pero la miró con un interés involuntario, como si supiera que allí había algo que no debía ser suyo. Camila siguió su mirada y sintió una punzada en el pecho sin saber por qué, hasta que comprendió el motivo. En el borde de la cajita, asomando apenas bajo una cinta de cuero, había un fragmento de cadena con el mismo tono de plata envejecida que ella llevaba en su bolso. No hizo nada, no se movió de golpe, no respiró más fuerte. Se obligó a mantener el cuerpo en calma, como si su calma pudiera protegerla de la magnitud de lo que veía. En la hacienda, la mitad del medallón no estaba solo en la repisa del cuarto de Nicolás. Había huellas de ese objeto en otros lugares, como si la casa lo hubiera dispersado, escondiéndolo a plena vista. Camila sintió el sabor seco del miedo en la lengua, ese que no viene de una amenaza concreta sino de la sospecha de un destino. De regreso al interior, la cocina lo recibió con un golpe de calor y olor a cebolla dorándose, a pan recién cortado y a jabón de sosa. Dolores amasaba con los antebrazos desnudos y brillantes por el esfuerzo, y el sonido rítmico de la masa golpeando la mesa parecía un corazón paciente. Nicolás se sentó en un banco junto a la pared, no demasiado cerca de nadie, pero ya no tan lejos como antes. Camila le dio un trozo de pan tibio, y el niño lo aceptó sin mirarla, con la naturalidad de quien empieza a sentir que pertenece a ese gesto. Los días siguientes se construyeron de pequeñas escenas que, sin decirlo,
cambiaban la estructura emocional de la casa. Nicolás comenzó a pedirle que le leyera antes de dormir, no cada noche, pero sí las noches en que el viento golpeaba las ventanas con un silbido que parecía una voz. Camila le leía con la cadencia lenta que aprendió en su infancia, marcando las pausas como si pudiera poner orden en el mundo, con solo respirar en el lugar correcto. El cuarto olía a cera derretida, a lana limpia, a tinta vieja en los libros. Nicolás escuchaba con el cuerpo tenso al principio, y luego, poco a poco, con una quietud más blanda, como si el sueño dejara de ser un enemigo. Una madrugada, Camila despertó con un sonido breve y ahogado en el corredor. No fue un golpe fuerte, fue algo más inquietante, como un objeto que cae y es recogido de inmediato. El aire estaba helado y olía a piedra mojada. Salió con una vela encendida y el corazón golpeando, y encontró al varón en la escalera, apoyado en la barandilla con la mano en la sien. Su rostro estaba pálido, y la sombra bajo los ojos parecía más honda que en días anteriores. No era un hombre que se permitiera tambaleos, y por eso el tambaleo de ese momento resultó casi irreal. Camila se acercó con prudencia, sintiendo el cuero frío de la barandilla bajo su mano cuando la tocó para sostenerse. El varón se enderezó con el orgullo de quien prefiere el dolor a la compasión. Sus labios tenían una sequedad visible, y su respiración, aunque controlada, olía a vino y a algo más extraño, algo mineral que Camila ya había notado en el té de la tarde de Doña Remedios. No necesitó ser boticaria para entender que no era solo cansancio. Había un rastro metálico en el aire, como moneda vieja o llave húmeda. Camila le alcanzó la vela para que la luz lo cubriera mejor, y, sin invadirlo, lo guió hacia el sillón del vestíbulo. El cuero del asiento crujió cuando el varón se dejó caer apenas, más por necesidad que por voluntad. El fuego en la chimenea estaba casi extinguido y olía a ceniza y a humo frío. En ese ambiente de madrugada, la casa parecía menos sólida, como si por un momento se mostrara vulnerable. El varón se recompuso con lentitud y un control feroz. Camila percibió que él no quería testigos, pero también percibió que su cuerpo ya lo estaba traicionando. Pensó en Nicolás arriba, durmiendo con los puños cerrados como si aún defendiera su corazón. Pensó en Petra, fiel a reglas que no siempre salvaban a nadie. Y pensó, con un sobresalto silencioso, en el interés con que Doña Remedios preparaba el té y en el olor que dejaba detrás. El varón le hizo un gesto para que se retirara. Camila obedeció con una inclinación breve, sin discutir, porque sabía que discutir habría sido una humillación para el perro Ausubir. Sintió que esa madrugada acababa de abrir una puerta que no podría cerrar. En su cuarto, con el olor a lavanda seca y la vela temblando, sacó su medio medallón y lo miró hasta que la plata pareció más gris que nunca. Luego lo guardó, y en lugar de acostarse, se quedó sentada, escuchando la casa. Los crujidos parecían palabras sin idioma, y la pregunta crecía dentro como una raíz en sí. Alguien estaba debilitando al varón. No lo hacía solo por crueldad, lo hacía por poder. Al amanecer, Camila bajó a la cocina con el cabello recogido y los ojos encendidos por la falta de sueño. Dolores le habló del día con la simpleza de quien mide el mundo por el pan y el agua. Petri, en cambio, la observó con una precisión incómoda. Camila percibió en el ama de llaves una tensión nueva, como si también hubiera notado que el varón no estaba bien y como si al mismo tiempo temiera nombrarlo. Esa mañana, Nicolás no quiso hacer aritmética. Caminó por la biblioteca cerrada con llave, pasando la mano por el borde de la puerta como si pudiera sentir lo que había detrás. Camila lo llevó al salón pequeño donde guardaban juegos y libros infantiles, y allí el niño encontró un rompecabezas antiguo con piezas de madera. Se concentró en la tarea con una obstinación que olía a miedo. Camila lo dejó hacer y se dedicó a ordenar un estante, sintiendo el polvo fino en la yema de los dedos, el olor a papel guardado y cuero viejo, el eco apagado de una casa que aprendía a callar a tiempo. Fue entonces cuando Nicolás, sin mirar a Camila, dejó caer una frase indirecta, como un objeto pesado que no quería sostener. Dio a entender que su padre a veces se confundía, que olía raro, que se enfadaba sin motivo y luego se arrepentía en silencio. Camila sintió el impulso de abrazarlo, pero se contuvo. Se limitó a acercarle una manta para las piernas, a poner su mano un instante en el respaldo de su silla, y a respirar con él el mismo aire, hasta que el niño volvió a encajar piezas. Más tarde, al cruzar el vestíbulo, Camila vio al varón de pie junto a la ventana, mirando afuera con el ceño fruncido. Había luz de mañana sobre su perfil, y aún así se veía un cansancio oscuro, como si la casa le chupara fuerzas gota a gota. Camila sintió algo que no era solo compasión, era una alarma. Y bajo la alarma, una claridad dolorosa. Si el varón caía, Nicolás quedaba a merced del mundo. Y el mundo, para un niño sin madre y con un apellido codiciado, podía volverse una trampa. En ese instante, la varón giró y la vio, no con la mirada distante de un señor hacia una empleada, sino con la mirada de un hombre que reconoce un apoyo sin querer pedirlo. Sus ojos, entre grises y verdes, parecieron más humanos que de costumbre. Camila sintió el calor del fuego apagado todavía en el aire, el olor a cera vieja,
el frío que se colaba por el marco de la ventana, y sintió, con una intensidad inesperada, que su lugar en esa casa ya no era solo un contrato. En el punto más tenso de ese día, cuando todo parecía sostenerse por un hilo invisible, Camila sintió la necesidad de que alguien la acompañara en esta historia. Si tú también sientes ese peso, suscríbete y quédate, porque lo que viene pondrá a prueba el valor de un corazón humilde. Esa noche, Nicolás se quedó dormido antes de que Camila terminara el capítulo. Su respiración olía a leche tibia y a sueño. Camila apagó la vela y se quedó un momento viendo el contorno del niño en la oscuridad. Luego bajó con pasos lentos, y al pasar por el corredor norte notó algo bajo la puerta de la biblioteca, donde siempre parecía haber una sombra constante. Se filtraba una línea mínima de luz, como una confesión mal cerrada. Se detuvo, no, tocó la puerta, no, buscó la llave. Solo se quedó allí, con el corazón clavado en el pecho, oliendo el polvo frío del pasillo y la humedad de la piedra. Esa luz no debía estar. Y si estaba, alguien había entrado. Camila volvió a su cuarto con un silencio que no era prudencia, sino supervivencia. Cerró la puerta, se sentó junto a la ventana y esperó. Afuera, en el patio, el pozo emitía un sonido ligero, metálico, como si la cadena se moviera sola. Y Camila, en la oscuridad, entendió que el misterio ya no era un objeto roto. Era una maquinaria y ella acababa de poner el pie demasiado cerca. La visita siguiente llegó con ruedas limpias y olor a perfume caro, como si la ciudad pudiera imponerse sobre el barro con solo declararlo. Doña Remedios volvió a la hacienda sin avisar con suficiente anticipación, y esa falta de aviso, en sí misma, fue una forma de dominio. Trajo consigo a un hombre de sotana corta y manos cuidadas, un cura joven para ser cura, con la mirada brillante de quienes aprenden rápido a reconocer poder. Trajo también a un notario que no era don Eusebio, aunque se le parecía en la manera de sonreír con la mitad de la boca. El aire del vestíbulo se llenó de telas húmedas de cuero de guantes, de cera recién encendida por Petra, y de una tensión que parecía adherirse a los retratos de la pared. Camila vio el desfile desde el borde, como se ve la tormenta desde la ventana cuando todavía no cae el granizo. No necesitó que nadie le explicara que esa reunión no era familiar ni piadosa. Ira administrativa era una inspección disfrazada. El varón los recibió con cortesía seca, con esa rigidez de los hombres que conocen las reglas sociales y las cumplen, sin creer en ellas. Camila observó el leve temblor en su mano cuando tomó el bastón, algo casi imperceptible pero real, y volvió a sentir el recuerdo del olor metálico de madrugada, ese rastro mineral que no pertenecía a la vida sana. El cura recorrió la casa con doña Remedios como si el lugar le perteneciera por mandato divino. Bendijo esquinas que nadie había pedido bendecir. Habló de disciplina, de pureza, de orden. Camila escuchó fragmentos desde el corredor en referencias a la reputación, a los peligros de una casa sin señora, a la importancia de que un niño creciera con figura materna adecuada. Las palabras estaban envueltas en miel, pero la intención olía a hierro. En la coquina, Dolores murmuró que el pueblo ya hablaba. Lo dijo con la boca llena de harina y el ceño fruncido, como si el chisme fuera una plaga que entraba por las rendijas. Al parecer, algunos habían notado que el varón contrató a una joven sin apellido visible, traída desde Valdecruces como si fuera un paquete. El pueblo, con sus calles húmedas y sus misas dominicales, no perdonaba lo que no podía clasificar. Y una mujer joven viviendo bajo el techo de un viudo poderoso era algo que el moralismo podía usar como antorcha. Camila sintió ese juicio antes incluso de salir del caserón. Lo sintió en la manera en que los mozos evitaban mirarla directamente cuando hablaban entre ellos. Lo sintió en el silencio de Petra, que se volvió más áspero, más cortante, como si la propia ama de llaves temiera que la cercanía con Camila le costara la estabilidad de su mundo. Lo sintió en Nicolás, que empezó a aferrarse a Camila con gestos mínimos, como quedarse más cerca en los pasillos, como pedirle que no lo dejara solo en la biblioteca pequeña. La biblioteca grande, en cambio, permanecía cerrada. Pero Camila no pudo olvidar la línea de luz bajo la puerta. Desde esa noche, cada vez que pasaba por allí, olía el aire como si buscara una pista. Había un aroma persistente a tinta seca y a cuero viejo, sí, pero también, en algunos momentos, una nota nueva, química, casi invisible, como metal disuelto en agua caliente. Un olor que le recordaba botellas oscuras en la botica y cucharas de porcelana manchadas. El misterio se volvía una mezcla de sensaciones, de esas que el cuerpo entiende antes que la mente. La tensión explotó en una escena aparentemente insignificante. Doña Remedios pidió que Nicolás tomara un jarabe para fortalecer el ánimo, y lo pidió con tanta naturalidad que habría parecido cuidado familiar a quien no supiera escuchar. La botella era de vidrio oscuro, con etiqueta escrita a mano, y cuando Camila la vio de cerca sintió un golpe inmediato en el estómago. Allí estaba otra vez el rastro metálico, como llave vieja mojada, como moneda raspada. No era un jarabe cualquiera. Camila no se permitió un gesto brusco. En esa casa, los gestos bruscos eran pruebas usadas en tu contra. Se limitó a sostener la botella con firmeza,
y a observar cómo doña Remedios intentaba recuperar el control con una sonrisa suave. El cura miraba con aparente indiferencia, pero su atención estaba allí, como un dedo invisible marcando a Camila. El notario nuevo anotaba cosas en su cabeza, como si todo fuera un expediente. Nicolás, sentado a la mesa con las manos pequeñas sobre el mantel, miró el frasco y luego miró a Camila. No dijo nada. No era un niño que se atreviera a contradecir a los adultos con poder, pero en su mirada hubo un pedido silencioso que dolió. Camila sintió el olor a sopa caliente, el humo de la leña entrando por la chimenea, el sonido leve de los cubiertos como si el metal también pudiera hablar. Camila actuó con el único margen posible, pidió, con cortesía y calma, que el varón autorizara cualquier medicina antes de dársela al niño. La frase salió como un acto de respeto hacia el padre, pero debajo llevaba un límite. Doña Remedios pareció ofendida, aunque su ofensa tenía un brillo teatral. El cura habló de confianza y de familia, el notario sonrió, y el varón, que hasta entonces había permanecido en un silencio de piedra, levantó la mirada. Camila vio en él una guerra corta y feroz, la guerra de un hombre cansado, quizá confundido a ratos, rodeado de parientes y autoridades que le hablaban con la seguridad de quienes ya ensayaron la escena. El varón finalmente dio a entender que no se administraría nada sin su aprobación. Su voz, aunque controlada, se sintió como un golpe sobre la mesa. Doña Remedios se quedó inmóvil un segundo, y ese segundo fue suficiente para que Camila entendiera que había tocado un nervio real. Esa noche el varón estuvo más pálido que en días anteriores. En el vestíbulo el fuego ardía con poca fuerza, y el olor a humo se mezclaba con la humedad del viento. Camila subía con una jarra de agua para Nicolás cuando oyó voces bajas tras la puerta del estudio. No eran palabras claras, pero sí un ritmo de insistencia, como presión. Camila se detuvo sin querer, sintiendo el frío de la piedra a través de la suela. Luego siguió, porque el poder se alimenta de testigos involuntarios. En el cuarto de Nicolás, el niño estaba despierto, con los ojos enormes en la penumbra. La vela olía a cebo y a cera. Camila se sentó junto a él y lo acompañó hasta que el temblor en su respiración cedió. Nicolás, sin hablar, sacó de debajo de la almohada un papel doblado muchas veces. No era un dibujo infantil, era una hoja amarillenta, con trazos de tinta desvaída. Camila no lo abrió, porque el niño lo sostuvo como quien sostiene un secreto que quema. Pero el abajo, en el borde del papel, una marca en un sello roto, como si alguien hubiera abierto una carta y la hubiera vuelto a cerrar mal. Nicolás dio a entender, con gestos torpes y urgentes, que había encontrado esa hoja en la repisa de la chimenea del cuarto del ala oeste, el ala cerrada. El corazón de Camila se apretó con fuerza. El ala oeste era un territorio prohibido por regla y por miedo. Petre lo había repetido con esa gravedad que no admite dudas. Si Nicolás había estado allí, no había sido por juego, había sido por necesidad o por empuje de alguien. Camila sintió el olor del papel viejo, ese perfume triste de lo que ha sido escondido. Sintió el peso del secreto en la habitación, y por primera vez, aunque llevaba semanas luchando contra esa idea, pensó con claridad que el niño no estaba solo frente a sus pesadillas. Había algo en la casa que las alimentaba. Al día siguiente el pueblo se presentó sin presentarse. Llegaron comentarios envueltos en devoción. Llegaron insinuaciones desde la iglesia en que la casa de un viudo debía ser ejemplar, que una joven bajo ese techo podía ser tentación o desorden. Llegaron miradas desde el camino cuando Camila acompañó a Nicolás al jardín para que respirara aire limpio. La hierba estaba húmeda, olía a tierra removida, y el cielo tenía ese color de ceniza que aplasta los pensamientos. Camila sintió la moral del pueblo como una soga invisible en el cuello. Doña Remedios, con su elegancia como cuchillo, se movía por la casa como quien ya calcula el reparto de un futuro. Hablaba con Petra en la cocina con tono de vieja autoridad. Hablaba con el cura en el salón como si la fe fuera un documento. Hablaba con el varón como si su cansancio fuera una oportunidad. Y cada vez que lo hacía, Camila notaba lo mismo. Después de ciertas visitas al despacho, el varón salía más lento, con la mirada levemente opaca, como si hubiera bebido algo que no era vino. Una tarde Camila pasó por la botica improvisada que Petre guardaba en un armario del corredor en vendas. Alcanfor, frascos sin etiqueta, polvos para la tos. La puerta del armario estaba entreabierta, y el olor metálico volvió a golpearla como un recuerdo. Camila cerró los ojos un segundo. Recordó a su padre tosiendo. Recordó cucharas manchadas. Recordó la urgencia con que le entregó el medio medallón. La idea se formó sin pedir permiso. A veces se fabrica la debilidad para controlar la herencia. A veces no se necesita una muerte rápida. Basta una incapacidad lenta, una confusión conveniente, un hombre poderoso reducido a firmas sin conciencia. Camila sintió miedo. No el miedo simple que hace correr, sino el miedo que obliga a pensar. Pensó en Nicolás y en el papel doblado bajo la almohada. Pensó en la biblioteca grande y la línea de luz. Pensó en el medallón roto y en cómo una mitad había terminado con ella y otra con el hijo del varón. Y sintió como un destino inevitable,
que el pasado no era una historia cerrada, era un arma guardada. Esa noche, el varón pidió ver a Nicolás antes de dormir, algo que no hacía con frecuencia. Camila lo acompañó hasta la puerta del cuarto y se quedó a un lado, como correspondía. El varón entró y cerró con cuidado. Camila desde el corredor oyó solo silencio, pero ese silencio no fue vacío. Fue un silencio de intento, de un padre queriendo cruzar una distancia que llevaba años creciendo. Cuando el varón salió, sus ojos estaban más húmedos, aunque él lo ocultaba con el ángulo del rostro y la rigidez del cuello. Al pasar junto a Camila, se detuvo un instante. Su mano pesada y temblorosa rozó apenas el dorso de la mano de Camila como si buscara equilibrio. Fue un contacto mínimo, respetuoso, casi accidental, pero en ese roce breve hubo una verdad que la atravesó. Anel confiaba en ella más de lo que se atrevía a decir. Camila se quedó sola en el corredor, oliendo la cera de la vela consumida, escuchando el viento contra los vidrios, sintiendo el latido fuerte en la garganta. Comprendió que la casa ya había elegido su batalla, y que, quisiera o no, ella estaba dentro. La semana se cerró con una lluvia persistente que parecía haber elegido la hacienda como su lugar de descanso. El agua caía sobre los tejados con un sonido de tambor apagado. Resbalaba por las canaletas oxidadas y se estrellaba contra el patio de piedra levantando un olor áspero a tierra mojada y musgo. Los árboles del camino principal, ennegrecidos por la humedad, se inclinaban como viejos testigos cansados de mirar. Adentro el caserón crujía con una paciencia antigua, y cada crujido se sentía como una frase incompleta. Camila caminaba por los corredores con el delantal apenas húmedo por la neblina que se colaba, y con la sensación de que la casa no solo guardaba secretos, son los respiraba. Desde aquella visita de doña Remedios, el ambiente había cambiado de textura. No era un cambio visible, sino algo que se pegaba a la piel como polvo fino. Petre hablaba menos y vigilaba más a Dolores. Con su risa siempre lista para salvar el día, apretaba los labios cuando escuchaba pasos en el vestíbulo. Nicolás se volvía más silencioso, pero su silencio ya no era un muro. Se quedaba cerca de Camila con esa fidelidad de los niños que no confían en el mundo, pero sí en una persona concreta. Y el varón, aun cuando mantenía su compostura de hierro, tenía momentos breves de sombra en la mirada, como si una nube le pasara por dentro sin pedir permiso. Camila no podía olvidar la botella de jarabe, ni el rastro metálico que la rodeaba como si fuera un hilo invisible. Había comenzado a asociar ese olor a ciertas horas y a ciertos gestos. Lo percibía cuando doña Remedios entraba al despacho con una bandeja demasiado bien preparada. Lo percibía cuando el varón salía de una reunión con el notario nuevo, con la nuca tensa y la respiración más pesada. Lo percibía en el pasillo cercano al ala oeste, donde el aire era más frío y olía a papel guardado, a madera húmeda, a un perfume antiguo que no pertenecía a ninguna flor actual. El papel doblado que Nicolás había encontrado seguía escondido bajo su almohada. Camila no lo había abierto. La prudencia, en un lugar donde los apellidos podían destruir vidas, era una forma de supervivencia. Sin embargo, no abrirlo también era una forma de miedo, y ese miedo empezaba a estorbarle, como una piedra en el zapato. En las noches, cuando apagaba la vela y el cuarto se quedaba con olor a cera derretida y lavanda seca, Camila veía en su mente el borde de ese sello roto, la marca de una carta violada, y sentía que la verdad estaba allí, a un doblez de distancia. El giro llegó con una tarea aparentemente simple. Petre ordenó revisar los armarios de lencería del ala norte, porque la humedad estaba arruinando telas, y el invierno se acercaba. Camila aceptó, llevando un balde de agua con vinagre y un paño de lino áspero. Subió y bajó escaleras con el olor ácido del vinagre pegado a las manos, y el sonido del cubo golpeando su pierna con cada paso. En una de esas idas, al pasar frente a la puerta de la biblioteca grande, sintió otra vez la presencia de una irregularidad. La cerradura, que siempre estaba limpia y brillante por el cuidado de Petra, tenía una marca nueva, como un raspón mínimo, una herida en el metal. La puerta también parecía ceder un poco en el marco, como si hubiera sido forzada con paciencia. Camila no entró, no era el momento, pero su cuerpo recordó la línea de luz de aquella noche, y su corazón respondió con un latido más duro. Continuó su tarea, aunque la sensación la acompañó como un animal pegado a la sombra. Más tarde, en el salón pequeño, Nicolás armaba el rompecabezas de madera. La lluvia se oía tras el vidrio, y el olor a lana húmeda del tapiz se mezclaba con el humo tenue de una chimenea recién encendida. Camila se sentó a su lado y lo observó encajar piezas con una concentración que dolía. El niño, sin mirarla, deslizó el papel doblado sobre la mesa. Apenas, como quien deja caer una pluma que pesa más que una piedra. Su gesto fue un permiso. Camila entendió que ya no podía seguir escondiéndose detrás de la prudencia. Si el niño había tomado el riesgo de compartir, ella tenía que tomar el riesgo de sostenerlo. Con manos cuidadosas, Camila abrió el papel sin romperlo más. El olor a tinta vieja salió como un suspiro. La letra era elegante, con trazos largos, típica de quien aprendió a escribir en escritorio limpio y no sobre rodillas. No había firma completa, pero sí una inicial y una fecha de años atrás,
cuando el varón todavía no era viudo. El texto hablaba de una preocupación por remedios insistentes y debilidades repentinas, y de la necesidad de guardar prueba en un lugar seguro por el bien del niño y por la herencia. La palabra herencia, al leerse, parecía emitir un frío propio. También mencionaba un medallón partido como señal de verdad, y una recomendación urgente de no confiar en manos cercanas que se presentaban como familia. Camila sintió que el aire se volvía más pesado. La lluvia afuera parecía golpear más fuerte. Nicolás, con los ojos clavados en ella, no lloraba ni preguntaba, pero su rostro tenía esa seriedad de quien siempre supo que la casa escondía algo oscuro. Camila dobló la carta de nuevo con cuidado, como si el papel fuera piel. No podía decirle nada al niño que lo hiriera más, pero tampoco podía fingir. En esa carta había un mapa, y el mapa llevaba la misma conclusión que su instinto ya había construido. Alguien fabricaba la debilidad no para curar, sino para controlar. Esa noche, el varón sufrió un episodio más evidente. No fue una caída dramática, sino algo peor, una confusión breve que lo dejó mirando el vacío con el gesto extraviado de quien no reconoce su propio cuarto. Camila lo vio desde el corredor cuando Petra, pálida como cera, intentaba ayudarlo a sentarse. El varón recuperó la compostura en segundos, pero esos segundos bastaron para que la realidad cambiara de forma. Los ojos de Petre se llenaron de un miedo viejo, uno que no tenía que ver con enfermedad común. Dona Remedios, que estaba de visita, apareció con una serenidad demasiado preparada, trayendo una taza humeante. El vapor tenía un olor dulzón que no engañaba. Debajo se escondía otra vez esa nota metálica. Camila sintió un impulso feroz de arrebatar la taza y derramarla. No lo hizo Anne en esa casa. El impulso era un enemigo. Miró al varón, y en la mirada del varón encontró algo que no era confusión, sino lucidez dolorosa. Él también olía el engaño, o al menos lo sospechaba. Pero un hombre con apellido puede estar rodeado de obediencia, y aún así estar solo, especialmente cuando el veneno se sirve con sonrisa. El varón hizo un gesto mínimo, casi imperceptible, que Camila entendió con claridad extraña en un leve movimiento de cabeza, una negativa silenciosa, una orden sin voz. Petra se quedó quieta. Doña Remedios apretó los labios apenas. El cura, presente como si la moral fuera medicina, observó sin intervenir. El notario nuevo, sentado en un sillón, parecía contar el tiempo en su mente, como quien espera el momento exacto para tomar posesión de algo. La tensión se convirtió en un hilo a punto de romperse. Camila, entonces, sintió que la única salida era la verdad. No toda la verdad, no todavía, pero sí la verdad suficiente para mover una pieza grande. Con cuidado, se acercó al varón, y con una acción humilde, tomó la taza para llevarla de regreso a la cocina, como si fuera parte del servicio cotidiano. El varón no la detuvo, doña Remedios tampoco, porque impedirlo habría sido reconocer que la taza era importante. Camila caminó con la taza en las manos, sintiendo el calor atravesar la porcelana y el olor dulzón mezclarse con metal. En la cocina, sin testigos directos, derramó parte del líquido en un frasco de vidrio limpio, tapándolo con un paño. Su corazón golpeaba como martillo. Ella no era boticaria, pero sabía que ese líquido era una prueba, y que la prueba era la única cosa que el poder respetaba cuando la moral fallaba. Aquella madrugada, Camila casi no durmió. La lluvia se volvió granizo en ratos, golpeando la piedra con furia. Nicolás tuvo una pesadilla y se aferró a su manga con dedos fríos. Camila lo sostuvo hasta que su respiración se calmó. El cuarto olía a lana, a niño, a vela consumida, y en el silencio entre un trueno y otro, Camila comprendió que lo que venía no sería una conversación, ni un cambio gradual. Sería un choque. El choque llegó con forma de rumor. Al día siguiente, en la misa, se deslizó la insinuación de que la hacienda estaba en desorden moral, y que una muchacha sin apellido estaba confundiendo el orden de un hogar de luto. Las palabras no se dijeron con crudeza, pero el pueblo las entendió igual. A la salida, las miradas cayeron sobre Camila como lluvia fría. El barro olía a hierro. Los pañuelos olían a jabón y juicio. Una mujer mayor con rosario en mano murmuró algo sobre la necesidad de proteger al niño de malas influencias. Un hombre de bigote, con olor a tabaco húmedo, se permitió una sonrisa amarga, como si disfrutara el espectáculo. Camila regresó al caserón sintiendo que cada paso era una sentencia. Petra cerró la puerta principal con un golpe más fuerte de lo habitual, como si quisiera aislar la casa del veneno exterior. Dolores, en la cocina, apretó las manos llenas de harina y evitó llorar. Nicolás se pegó al costado de Camila con una urgencia que ya no intentaba disimular, y en medio de ese peso el varón la mandó llamar al estudio. Camila entró al estudio con el olor a cuero, tinta y madera húmeda. A la luz, era escasa. El varón estaba de pie, apoyado en el escritorio, con la mano sobre un montón de papeles. Sus ojos tenían un brillo duro, como si hubiera tomado una decisión que lo lastimaba. Camila sintió que él luchaba contra algo interno, contra una niebla que a ratos le mordía el pensamiento. También sintió que esa niebla no era natural. El varón, en un gesto que no buscaba ternura sino claridad,
Abrió el cajón del escritorio y sacó un objeto envuelto en paño negro. Lo colocó sobre la madera con un cuidado ritual. Camila, con el pulso temblando, vio una mitad de medallón de plata, con borde irregular y cadena rota. Era el espejo del suyo. La misma figura grabada, el mismo trabajo artesanal, la misma cicatriz de ruptura. La prueba estaba allí, tangible, respirando en silencio. Camila sintió que el mundo giraba un poco. Su garganta se cerró. No había ya manera de negar que su historia y la de esa casa estaban unidas por algo más que casualidad. El varón la observó como si esperara una reacción que confirmara lo que él ya sospechaba. Camila no sacó su mitad en ese instante. El instinto le dijo que mostrarla sin control podía ser fatal, pero su mirada lo dijo todo, y el varón, con una tristeza que parecía venir de años, entendió. En ese momento, un golpe en la puerta del estudio interrumpió la respiración de la escena. Petra entró con rostro rígido, sosteniendo un sobre con sello. El papel olía a humedad y a tinta fresca. Era una notificación formal. Camila no leyó el contenido, pero lo sintió en el cuerpo en una acusación. Un procedimiento en una visita del juez local o del alguacil. Donna Remedios, con sus uñas limpias y su perfume elegante, estaba convirtiendo el rumor en arma legal. La tormenta moral, el veneno elegante, el medallón partido, la carta escondida, la incapacidad fabricada, en todo se alineaba. Camila sintió que la casa se inclinaba hacia un precipicio. La última escena del día fue la más íntima y la más peligrosa. En el corredor, a solas por un instante, el varón se acercó a Camila con una lentitud pesada, como si cada paso le costara. Su mano, grande y endurecida por años de mando, se detuvo a medio camino de tocar el hombro de Camila. No fue un gesto de posesión, fue un gesto contenido, respetuoso, de quien necesita anclarse en algo real. Finalmente su mano rozó apenas el tejido del delantal, un roce mínimo, casi un suspiro. Ese toque fue el giro romántico en su forma más pura. No prometía placer, prometía refugio. Camila sintió que el corazón se le partía y se le armaba al mismo tiempo. En el punto exacto en que la casa parecía sostenerse por milagro, recuerda que no estás solo si esta historia te estremece. Aquí somos muchos los que creemos que el amor también es defensa. Comparte en comentarios si tú también has sentido que la verdad cuesta, pero vale. Esa noche, Camila no pudo negar lo inevitable. Si la acusación se formalizaba, ella sería la primera sacrificada, porque era la más débil en la estructura social. Si a la calle, Nicolás quedaba expuesto, y el varón quedaba aislado, más fácil de manipular. Camila tomó una decisión que le supo a sangre sin verla. Debía irse antes de que la expulsaran, para evitar que el escándalo los arrastrara a todos. Era una decisión de amor sin romanticismo, de amor que se arranca a sí mismo para salvar a otros. Empacó pocas cosas: su ropa, el medio medallón, el frasco con muestra de la bebida, la carta doblada con sello roto que Nicolás le había entregado. La tela del bolso olía a jabón y a miedo. Bajó las escaleras despacio, sintiendo la humedad del aire, el crujido de la madera, el silencio pesado del caserón. Nicolás la esperaba en la sombra del corredor, como si su corazón hubiera adivinado lo que su mente todavía no aceptaba. Camila lo abrazó sin exceso de dramatismo, solo con la fuerza necesaria para decirle que existía. El niño se quedó quieto, pero sus hombros temblaron. Camila sintió el olor del cabello de Nicolás, mezcla de jabón barato y humo de chimenea. Le acomodó la bufanda, le secó una lágrima sin mencionarla, y lo dejó en manos de Petra, que tenía los ojos enrojecidos. Petra no la detuvo, porque el ama de llaves también entendía la lógica cruel del mundo. El pueblo perdona al poderoso, despedaza a la mujer sin apellido. Camila salió al patio bajo una lluvia fina que volvía todo gris. El camino olía a barro y a hojas podridas. El pozo, al fondo, dejó oír un leve sonido metálico cuando el viento movió la cadena, como si el mismo misterio se despidiera con una burla. Camila caminó antes del amanecer con el barro pegándose a las botas y el frío mordiéndole los dedos a través de los guantes gastados. El cielo tenía una claridad enferma, como si el día naciera sin fuerza. Los campos alrededor estaban cubiertos de una neblina baja que olía a hierba mojada y a estiércol, y los alambrados brillaban con gotas frías como cuentas de vidrio. Camila avanzó sin mirar atrás, porque mirar atrás habría sido una forma de rendición. Cada paso era un corte limpio. Cada paso le decía a su cuerpo que el sacrificio tenía un precio. Sin embargo, la hacienda no la dejó ir en paz. A media mañana, cuando alcanzó el camino principal que llevaba al pueblo, oyó el rumor antes de verlo. Era un sonido mezclado de carruajes, voces, campanas y curiosidad. En el siglo XIX, la moral no se vivía en privado, se escenificaba. La plaza se había llenado como si fuera feria, pero el aire no olía a fiesta, no olía a humedad, a sudor, a incienso temprano, a pan recién salido y a juicio. Camila se abrió paso con el bolso apretado contra el pecho. Sintió miradas como agujas. Vio a mujeres con mantillas limpias, a hombres con botas embarradas, a niños subidos en escalones para mirar mejor el drama de los adultos. La iglesia, con su piedra oscura y sus puertas pesadas,
Parecía un tribunal sin toga. Cerca del atrio, el juez local y el cura estaban listos como si ya supieran el final. Doña Remedios ocupaba un lugar visible, con un paraguas elegante y el perfume caro, intentando imponerse sobre el olor a barro. A su lado el notario nuevo llevaba papeles, y su sonrisa tenía ese filo de quien convierte la letra en arma. La acusación se construyó como suelen construirse las condenas sociales, no con pruebas claras, sino con insinuaciones presentadas como protección. Se insinuó que Camila había entrado al caserón por medios dudosos, que su presencia alteraba el luto del varón, que el niño estaba siendo confundido, que la casa necesitaba orden. Se habló de moral y de reputación con la misma facilidad con la que se habla del clima. Se mencionó con delicadeza venenosa que habían desaparecido objetos de valor. Se dejó caer la palabra robo como quien deja caer una pluma, sabiendo que la pluma puede cortar. Camila sintió el impulso de gritar que era mentira, pero el grito habría sido el espectáculo que ellos buscaban. Se quedó firme, con la espalda recta, respirando el olor a incienso y tierra mojada. Sintiendo el peso del bolso como un ancla, esperó. Cuando el varón llegó a la plaza, el rumor cambió de tono. Su carruaje se detuvo con un golpe de ruedas contra piedra, y el sonido pareció imponer silencio. El varón descendió con el bastón en mano. Su rostro estaba más pálido que de costumbre, pero su mirada tenía una claridad dura. La gente lo miró con esa mezcla de respeto y hambre, porque el poder siempre atrae espectadores. Nicolás venía con él, protegido por Petra, con los ojos fijos en Camila como si el mundo entero se redujera a que ella no desapareciera. El varón se colocó frente al juez. El aire se volvió más denso. Camila sintió el olor del cuero de su bastón, el humo de tabaco de los hombres, la humedad de las piedras. La escena ya no era solo sobre ella, era sobre el control de una herencia. Doña Remedios intentó mantener la superioridad, hablando de familia, de deber, de cuidado del apellido. Su tono buscaba parecer compasivo, pero el brillo en sus ojos la traicionaba. Camila, mirándola, entendió con una lucidez triste que aquel plan no era reciente. Era una estrategia cultivada con paciencia, usando medicinao como cuerda o moral como jaula y ley como sello. El varón entonces movió la pieza que nadie esperaba. Indicó que se presentara al boticario del pueblo. Un hombre de manos manchadas por tinturas y olor a alcohol medicinal se acercó, incómodo, como quien preferiría no estar en una guerra ajena. El varón solicitó que se examinara la bebida que doña Remedios insistía en administrar, y que se comparara con el jarabe común que debía corresponder. Camila sintió un vuelco en su frasco. El que ella había guardado en secreto podía convertirse en la prueba que cambiara todo. Camila sacó el frasco del bolso con manos que temblaban apenas. Lo sostuvo como si fuera una lámpara. El vidrio estaba frío, y el líquido adentro parecía inofensivo para ojos ignorantes. Pero el boticario lo destapó y en cuanto el olor salió, su rostro cambió. Se inclinó, olió otra vez, y su ceño se frunció con reconocimiento. La plaza contuvo la respiración. La mezcla olía dulce, sí, pero debajo tenía esa nota metálica, pesada, que no correspondía a un remedio suave. El boticario hizo lo que podía hacer un hombre de ciencia en tiempos donde la ciencia aún luchaba por imponerse. Habló de la presencia de sustancias usadas para calmar, confundir, debilitar. No fue un discurso grandilocuente. Fue una constatación que, por sencilla, resultó devastadora. La palabra incapacidad, dicha en boca de alguien que sabía de frascos, cayó como piedra en agua quieta. El juez se removió. El cura apretó los labios. Doña Remedios palideció por primera vez. El notario nuevo intentó desviar la atención hacia la moral, porque la moral era el terreno donde ellos ganaban. Paró el varón con una fuerza que parecía venir de su última reserva de dignidad. Sostuvo la mirada del juez y dirigió el foco hacia la herencia, hacia las firmas obtenidas en momentos de confusión, hacia la necesidad de revisar documentos. En ese instante el pueblo, que ama el escándalo, encontró uno mejor que el de la joven sin apellido, el de la familia respetable que pudo haber envenenado con elegancia. Entonces apareció la segunda prueba, la que reordenó todo. Petri, con el rostro tensado por años de lealtad, llevó un cofre pequeño. Olía a madera húmeda y cera vieja. Dentro, envuelto en paño negro, estaba el medallón completo, o casi completo en dos mitades que encajaban con exactitud, como si el destino hubiera esperado ese momento. Petra explicó, con gestos y con la gravedad de quien finalmente rompe su silencio, que el medallón había sido partido por la difunta baronesa antes de morir, como señal de protección. Una mitad debía quedarse con alguien de confianza fuera de la casa, y la otra, con el niño. Si algún día el niño corría peligro, el medallón sería prueba de identidad y de verdad frente a quienes quisieran borrar una historia. Camila, con el corazón golpeando, sacó su mitad. La plata estaba tibia por haber estado contra su cuerpo. La acercó a la otra mitad, y el encaje fue perfecto. La plaza murmuró como mar. El metal, al unirse, pareció brillar bajo una luz pobre, pero suficiente. Ese objeto no solo era una joya, era un testimonio. La carta escandida, la que Nicolás encontró,
también salió a la luz. Camila la entregó al juez con manos firmes. El papel olía a tinta vieja y a miedo antiguo. El juez la leyó con lentitud, y su rostro cambió a medida que avanzaba. Allí estaba la preocupación de la baronesa, la sospecha sobre remedios insistentes, la advertencia sobre la manipulación, y la intención clara de proteger al hijo de quienes quisieran controlarlo por dinero. Era la voz de una mujer muerta hablando en la plaza, y nadie pudo fingir que no la oía. El clímax público se cerró con un giro moral que el pueblo no esperaba. El problema no era la joven sin apellido. El problema era la familia con apellido demasiado interesado. Doña Remedios intentó sostenerse, pero su máscara se resquebrajó. El notario nuevo empezó a retroceder en su seguridad. El cura, atrapado entre moral y verdad, se quedó sin palabras. El juez, obligado por la evidencia y por la presión del propio varón, ordenó revisar documentos, suspender cualquier gestión de herencia realizada bajo presunta incapacidad y abrir investigación sobre la procedencia de los frascos. Camila entonces habló con su cuerpo, no con discursos directos, porque su dignidad no necesitaba adornos. Se mantuvo firme sin humillar a nadie, y aún así su vulnerabilidad se notó en la manera en que apretaba los dedos contra el bolso, en la manera en que su respiración buscaba calma entre el murmullo. Su rostro dijo lo que el pueblo necesitaba escuchar sin palabras, aunque una vida puede ser vendida, señalada y aún así conservar la decencia, que la pobreza no es culpa, que el amor, cuando es verdadero, no se toma, se ofrece con respeto. La resolución llegó de forma más íntima que pública, como debía ser. Cuando la plaza empezó a dispersarse, el varón se acercó a Camila con Nicolás al lado. El niño, que durante semanas había tenido la infancia escondida, dio un paso hacia ella con una decisión que parecía nueva. Camila se arrodilló para quedar a su altura y lo abrazó con una ternura contenida, sintiendo el olor a jabón, a lluvia, a niño vivo. Nicolás se aferró con fuerza, y ese gesto, simple y humano, valió más que cualquier sentencia del juez. El varón entonces hizo lo que nunca había permitido en su vida. Eligió ante el mundo y ante sí mismo, no como acto de caridad, sino como afirmación de amor y de justicia. Sus ojos, cansados y lucidos, dejaron ver que su respeto por Camila ya no era solo gratitud, era reconocimiento de igual dignidad. Fue en ese reconocimiento donde el romance encontró su lugar más limpio, no en promesas ardientes, sino en la certeza de que ambos, heridos por caminos distintos, podían construir un refugio honrado. Los días siguientes trajeron consecuencias concretas. Se revisaron frascos en la hacienda. Se encontró correspondencia que había sido escondida en la biblioteca grande, detrás de un panel de madera que olía a humedad y secreto. Se descubrió que el notario nuevo había intentado sustituir documentos, y que ciertas firmas del varón se obtuvieron en momentos en que su mente estaba nublada. El boticario reconoció la compra de ingredientes inusuales por parte de un intermediario. El Hilo se unió no era una enfermedad azarosa, era una incapacidad fabricada con paciencia, para controlar la herencia y apartar al varón de decisiones. Dona Remedios, enfrentada por fin a la posibilidad de castigo social que tanto había usado contra otros, se retiró con una dignidad quebrada. El pueblo, que había acusado con facilidad, empezó a callar con vergüenza. Algunos jamás pedirían perdón en voz alta, pero el silencio también podía ser una forma tardía de reconocimiento. En la hacienda el aire cambió, no de golpe, pero sí de manera constante. Nicolás volvió a reír en momentos cortos, como quien practica un músculo olvidado. Petra, aunque seguía siendo estricta, dejó que la dureza se le aflojara cuando nadie miraba. Dolores cantaba mientras cocinaba, y el olor a pan caliente recuperó su lugar de consuelo. El varón, con el veneno fuera de su rutina, comenzó a recuperar claridad. No era un milagro inmediato, era una recuperación lenta, humana, con días mejores y otros pesados. Pero lo importante era que ya no estaba solo en su lucha. El epílogo se escribió con acciones, no con discursos. Se abrió una pequeña escuela para los hijos de los peones, porque Camila insistió en que la dignidad también se enseña. Se mejoraron condiciones de trabajo, y el varón, que había sido duro por costumbre, empezó a ser justo por convicción. Nicolás, con el tiempo, dejó de dormir con los puños cerrados. Aprendió a correr por el patio sin miedo a ser feliz. Y Camila, la joven vendida como si fuera un objeto, se convirtió en el centro moral de una casa que había vivido demasiado tiempo en luto y control. Acos dispius, cuando el caserón olía a romero en verano y a leña limpia en invierno. Camila encontró en un cajón antiguo una última prueba a una carta de su padre, fechada poco antes de morir, en la que explicaba cómo él había servido alguna vez en asuntos menores de la familia de la baronesa, y cómo recibió una mitad del medallón para guardarla lejos, por si algún día había que proteger al niño de quienes quisieran robarle el destino. Esa carta recontextualizó el pasado de Camila, su llegada al mundo del varón, y hasta el hecho de que fuera vendida, no fue un capricho del azar, sino una tragedia aprovechada por manos sucias,
que subestimaron la fuerza de un corazón digno. La moral final no necesitó sermones. El amor verdadero no borró las heridas como si nunca hubieran existido. Las convirtió en fundamento. La dignidad no se la dio el apellido, se la dio la elección diaria de no traicionarse. Y la casa, que había sido escenario de control, se transformó en un lugar donde la verdad pudo por fin respirar.